El título del mensaje de hoy es Dios, nuestra verdadera satisfacción. Dios es nuestra verdadera satisfacción, aunque nuestra naturaleza diga otra cosa. Dios es el único capaz de llenar el hambre espiritual que tenemos siempre, a pesar de que seamos creyentes, cristianos. Y vamos a ver desde el versículo 5, no vamos a leer así íntegramente, pero por lo menos ustedes ténganlo ahí a la vista, desde el versículo 5 hasta el 15, que es todo el capítulo. Como ya mencioné o dije alguna vez, que la santificación del creyente ocurre cuando éste logra achicar la brecha entre lo que dice creer y lo que hace. Esa famosa frase, del dicho al hecho hay un largo trecho. Entonces, cuando vamos madurando, nosotros somos más responsables por lo que decimos. Decimos algo y hacemos. No somos perfectos, pero normalmente cumplimos con lo que decimos. Entonces, a eso llamamos nosotros madurez, o también podemos decirlo que estamos siendo santificados en lo que decimos. Y si tienes años, así mucho tiempo ya de ser cristiano, cada uno de los que somos así viejos ya en la fe, entre comillas, tenemos mucho conocimiento acumulado. Sabemos mucho. Pero debemos reconocer que muchas veces somos incoherentes entre lo que sabemos y lo que hacemos. ¿Sí? Tenemos que reconocer eso. Sabemos cómo hacer las cosas. Todos saben, te dicen, yo sé lo que es. Yo sé hacer, te dicen. Por ejemplo, la gente dice, yo prefiero no tener absolutamente nada si le tengo a Dios. Eso es lo que dicen en la teoría. Pero, ¿es así realmente en la práctica? Eso suena muy espiritual decir. El apóstol Pedro también le dice a Jesús, antes de ser crucificado, yo voy a morir contigo en la cruz. Yo voy a ir contigo a morir en la cruz. No te voy a dejar morir solo. ¿Qué fue lo que hizo él? En la primera prueba le negó a Jesús. Entre lo que dijo y lo que hizo hay una brecha demasiado grande. Entonces, siempre es nuestra lucha. Todas estas frases suenan muy, pero muy lindo un domingo entre hermanos, en el contexto de iglesia, con música lenta, lágrimas. Suena muy lindo, pero después llega el lunes, llega la prueba, llega el día que tenemos que ir a compartir con compañeros de trabajos pesados, jefes insoportables, compañeros de trabajo, compañeros de escuela, y hacemos totalmente lo contrario de lo que habíamos dicho ese domingo, en el contexto de iglesia. Por otro lado, tenemos que reconocer que muchas de nuestras preocupaciones tienen que ver con las cosas que no tenemos. Lo tenemos a Él si somos cristianos. Decimos eso, yo tengo a Cristo. Pero muy en el fondo de nuestro corazón declaramos que Dios no es suficiente. Y eso es algo que nosotros tenemos que reconocer. Siempre estamos queriendo algo más. Si tengo eso, voy a sentirme más feliz. Si logro hacer esto, voy a ser un poco más feliz. ¿Por qué pasa esto? Nuestra generación de cristianos, hermanos, vive en una cultura marcada e impulsivamente materialista. Esta generación de cristianos que a nosotros nos toca vivir está marcadamente e impulsivamente por el materialismo. Y eso nos impacta.
impacta nuestra fe, impacta nuestra vida, nos traspasa. Y sin darnos cuenta, nosotros estamos comenzando a pensar de la misma forma que piensa el mundo. Entonces, si no nos mantenemos en guardia, hermanos, seremos presa fácil de este tipo de idolatría, porque eso es una idolatría. Nuestra seguridad y nuestro contentamiento en las cosas creadas en vez del Creador. Ese es un grave peligro que nosotros tenemos como cristianos. Querer contentarnos con las cosas creadas en vez de contentarnos y satisfacernos en el Creador. Ahí en Jeremías 2:13, Jeremías denuncia al pueblo de Israel, le dice, Dios dice, ustedes hicieron dos cosas muy malas. Primero, me dejaron a mí, que soy fuente de agua viva, que tengo todas las cosas que ustedes necesitan, y ustedes se fueron y cavaron cisternas rotas que no pueden retener agua. ¿Qué hicieron ellos? Cambiaron el Creador por la creación. Y la creación nunca puede satisfacer nuestra alma como el Creador. Este pecado nosotros cometemos con más frecuencia de lo que pensamos, de lo que creemos. Es por eso que el apóstol Juan termina su primera carta dirigida a un grupo de cristianos en Éfeso, diciéndoles en la última frase, en el último capítulo, hijitos, guardaos de los ídolos. Ese fue una advertencia, una alerta para los cristianos de Éfeso. Y lo que vamos a ver en esta mañana, continuando con el libro de Ageo, es el resultado de no hacerle caso a la advertencia de guardarnos de los ídolos. Y no podemos evitar, cuando escuchamos la palabra ídolos, relacionarlo con imágenes. Nosotros tenemos un trasfondo católico, la mayoría de nosotros. Y cuando alguien nos dice ídolos, nosotros pensamos en imágenes, en altares. Pero un ídolo, hermanos, puede ser cualquier cosa. Cualquier cosa que esté ocupando el lugar de Dios en tu vida. Puede ser tu trabajo, puede ser una persona, puede ser un pasatiempo. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener bien en cuenta, estar alertas para que eso no ocurra con nosotros. Como vimos el domingo pasado, debido al decreto del rey persa Ciro, los que estuvieron la semana pasada van a conectar esto, y por sobre todo debido a la voluntad de Dios que usó el rey Ciro, unos 50,000 judíos habían regresado del exilio babilónico. ¿Con qué propósito? El propósito era reconstruir el templo que Nabucodonosor había destruido en el año 586. Estos judíos que estaban volviendo de Babilonia, de su exilio, Dios había permitido que este Nabucodonosor destruya el templo, destruya Jerusalén por causa del pecado de la idolatría de los judíos. Ahora, 70 años después, un grupo de judíos estaban volviendo a Jerusalén para comenzar la reconstrucción de un templo que representaba la presencia de Dios para los judíos. Ellos llegan a Jerusalén, una ciudad en ruinas, hermanos. Acuérdense, ellos vinieron de Babilonia, ellos estaban bien establecidos en Babilonia, tenían casas, tenían vidas relativamente buenas, pero eran esclavos. Y miles de ellos decidieron quedarse en Babilonia. No tuvieron la fuerza, no tuvieron la fe para abandonar toda una vida hecha en Babilonia, pero estos 50,000 judíos querían hacer la voluntad de Dios. Caminaron 1,000 kilómetros. Fueron a una ciudad en ruinas, ellos dejaron todo lo que tenían ahí en Babilonia y seguramente muchos parientes. Vienen a una ciudad en ruinas y comienzan la reconstrucción del templo con mucho ánimo. Pero encontraron mucha oposición, sobre todo de sus vecinos que eran los samaritanos. Los samaritanos no querían que el templo se vuelva a construir. Y poco a poco estos judíos fueron desanimándose.
fueron desviándose de su propósito original. ¿Para qué ellos vinieron? Para reconstruir el templo. Poco a poco se fueron desviando de su propósito original y ellos comenzaron a envolverse en sus propias cosas, en sus propios negocios y sus propios asuntos, hasta que la obra paró 16 años. No olviden, hermanos, que ese templo era mucho más que un edificio para los judíos. Por eso, entender eso es la clave para entender la importancia del templo. Era el lugar donde Dios moraba, donde Él manifestaba su presencia en medio de su pueblo en el antiguo pacto. De manera que estos hombres y mujeres comenzaron a poner sus intereses personales antes que las de Dios. ¿Por qué cuando hablamos de esto nos sentimos familiarizados? ¿Cómo podemos nosotros conectar todo lo que ellos hicieron o todo lo que ellos sintieron miles de años atrás con nosotros hoy? Estuvimos hablando el jueves con Javier y con los hombres que estuvieron acá. Es que el ser humano no cambia. El corazón del ser humano no cambia. El mismo problema que enfrentaron estos judíos para hacer la obra de Dios es el mismo problema que nosotros estamos enfrentando. Nosotros fácilmente, hermanos, nosotros podemos desviarnos de nuestro propósito. Fácilmente podemos meternos en nuestras cosas y dejar a un lado las cosas de Dios. Y eso es algo, una advertencia que nosotros tenemos que tener presente. Estos hombres y mujeres comenzaron así. Porque en el fondo de sus corazones estaban buscando satisfacción en otras cosas. Habían perdido el rumbo. Habían perdido el norte. No estaban sobrios. Ahí en el libro de Mateo 6:23, cuando Jesús habla, Él dice, si tu ojo es maligno. Y estuve mirando el original de la palabra maligno y es la palabra visco. Una persona visca, ¿verdad?, es una persona que tiene una doble visión, una visión distorsionada. Entonces Jesús dice, si vos tenés tu visión distorsionada, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Se refiere a una vista distorsionada. Un visco es alguien que ve la realidad distorsionada. Bueno, es lo que les estaba pasando a estos judíos. Estos judíos no estaban viendo bien. Pero el Dios de toda bondad, Él no se había olvidado de ellos. No se había olvidado del pacto de que Él iba a ser el Dios de ellos y que ellos iban a ser su pueblo. Y gloria a Dios, hermanos, que Dios no nos deja en nuestra terquedad. Dios no nos deja morir en nuestra terquedad. Dios siempre nos va a llamar. Estos judíos pararon 16 años. Dios se mandó a silencio. Les dejó que sigan su camino. Pero llega un momento en que Dios dice, ya basta. Estos no van a volver por sí solos. Y les envía al profeta Ageo. Por eso es que Dios envió al profeta Ageo para despertarlos a través de su palabra. A través de su palabra, hermanos. Y vamos a ver en el pasaje que vamos a estudiar cómo Dios lo hizo. Y cómo Dios lo hizo a través de la palabra. Vamos a dividir en dos partes nuestro estudio de esta mañana. La primera es el llamado de Dios desde el versículo 5 al 11 y la segunda, la respuesta del pueblo. Un llamado, una respuesta. Solo dos puntos para que podamos llevar algo en nuestra mente para pensar. Un llamado, una respuesta. Y quiere el Señor que todo lo que estamos hoy aquí, oyendo su palabra, en este mismo momento, reaccionemos como estos judíos reaccionaron hace miles de años, cientos de años atrás. Nuestro Dios, hermano, quiere hoy, aquí, lo mismo que quería de los judíos en el año 520 antes de Cristo. Así que vamos a ir con el primer punto, que es el llamado de Dios desde el versículo 5 al 11. Es un llamado a reconsiderar, como vimos el domingo pasado.
¿Se acuerdan? Un llamado a la meditación. Versículo 5 dice: meditad bien sobre vuestros caminos. Meditad bien sobre vuestros caminos. ¿Por qué Dios nos llama a meditar sobre nuestros caminos? En el contexto de los judíos, ellos estaban siguiendo otro camino. No era el camino que Dios les había dado. Entonces, Dios les llama la atención. Mediten sobre vuestros caminos. Versículo 7. Versículos 5 y 7. La misma advertencia. La Nueva Traducción Viviente dice: miren lo que les está pasando. No se dan cuenta lo que les está pasando. Que Dios lo diga una vez, hermano, debería ser suficiente, ¿no? Pero que lo diga 2 veces ya es una urgencia. Y luego lo va a repetir 2 veces más en el capítulo 2. Consideren, reflexionen, mediten. En otras palabras, hagan una conversación interna con ustedes mismos. Hagan una conversación interna con ustedes mismos. Y yo estaba pensando en esto en esta semana, y yo estaba diciendo que esa conversación interna que nosotros debemos tener con nosotros mismos se vuelve muy difícil en nuestra actualidad, porque hay muchas distracciones. Hay muchas distracciones, hermano. Para que uno haga un análisis personal interno, tiene que haber un silencio, 0 distracción, y eso es muy difícil lograr en nuestra sociedad actual. Por eso, si vamos a hacer vamos a examinarnos, tenemos que patear el tablero, golpear la mesa y dejar todo lo que tenemos que dejar y hacer ese análisis interno. Y es lo que Dios les estaba diciendo a ellos: analícense, reflexionen, mediten. También el apóstol Pablo en 2 Corintios 13:5 dice eso a los corintios: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Dice Pablo. Llama la atención también que en las 2 ocasiones que Dios hace este llamado, Dios se identifique como el Señor de los ejércitos. Este nombre tiene una connotación militar. ¿Qué está diciendo Dios? Yo soy el general. Yo soy el que va a pelear por ustedes. Este nombre aparece 16 veces en los 38 versículos junto con los 2 capítulos. Y cuando Él habla, mis hermanos, tenemos que poner máxima atención en sus palabras. Y hay una insistencia en este capítulo de quién es el que está haciendo este llamado. Comenzando en el versículo 1. Ustedes lo tienen ahí, capítulo 1. Dice: vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Así ha hablado Jehová de los ejércitos. Versículo 2. Entonces vino palabra de Jehová. Otra vez. Versículo 3. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Versículo 5. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Versículo 7. Hermano, y así sigue una insistencia de quién es el que está hablando. Para que les quede bien claro quién es el que les está llamando. Una vez más, el llamado es a reflexionar, a considerar sus caminos. Hermanos, y aunque hay una enorme diferencia entre un profeta del Antiguo Testamento y un predicador, nosotros no somos inspirados, nosotros predicamos la palabra inspirada. La palabra de Dios siempre viene a nosotros a través de hombres comunes y corrientes que Él llama y capacita para que prediquen en su nombre. Mis hermanos, cada vez que nosotros venimos al culto y la palabra de Dios es explicada y aplicada correctamente, es Dios el que está hablando.
No esperes que Dios te hable audiblemente o que te envíe una señal. No, Dios no va a hacer eso. Dios ha escogido el medio y la forma de hablar, y es su palabra en primer lugar, su palabra escrita. Jesús le dijo a los discípulos que Él envió para evangelizar: al que a vosotros oye, a mí me oye. Vayan con esta autoridad, le dice Jesús a sus discípulos, vayan y hablen en mi nombre. Cuando ustedes hablen, yo estaré hablando por medio de ustedes. Que en esta mañana podamos tener esa convicción de que Dios esté hablando o está hablando a través de su palabra. Y Dios en los días de Ageo estaba mirando a su pueblo, un pueblo extraviado totalmente, un pueblo apático, desinteresado, y les llama para que se detengan a pensar en sus caminos. Y hermanos, Dios no quiere de ti ni de mí un activismo frío, sin reflexión, un activismo autómata o automático. A veces podemos estar inmersos en la obra del Señor y estamos olvidándole al Señor de la obra. No, dice Dios, reflexionen primero antes de actuar. Ponte a pensar, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuáles son tus prioridades? Y la pregunta es, Señor, ¿en qué tengo que pensar, Dios? Ageo nos dice en el capítulo, en primer lugar, debemos pensar en el cuál es el orden de nuestras prioridades. Vean el orden de vuestras prioridades. ¿Cómo está? Lean el versículo 4, una vez más. Dice Dios: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Otra versión dice: ¿por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? En síntesis, dice Dios, ustedes y sus casas están en primer lugar. Y no era por falta de dinero, hermanos. No era por falta de dinero que la casa de Dios estaba en ruina. La causa era sencillamente una apatía, una falta de interés. ¿Se acuerdan que vimos el domingo que cuando ellos llegaron a Jerusalén recaudaron una feroz ofrenda? Plata no le faltaba, 24 millones de dólares más o menos en nuestro cambio actual. En oro y plata recogieron ese día que llegaron a Jerusalén, una ofrenda re jugosa. Pero ¿qué hicieron con ese dinero? ¿Qué pasó con ese dinero? El texto no dice, pero algunos comentaristas creen que esas casas lujosas que ellos tenían, ahí fue a parar mucha de esa plata que se había juntado para la construcción del templo. Fueron a parar en las casas lujosas y artesonadas en que ellos vivían. La presencia de Dios y su templo dejaron de ser prioridad para ellos. Y sus lujos y sus comodidades pasaron a ser prioridad. Ellos no estaban pensando bien. Por eso sus prioridades estaban desordenadas. Y escuchen bien, mis hermanos. La verdadera transformación comienza aquí en la cabeza. Comienza en la mente. Comienza por nuestras convicciones. Y esa es la diferencia entre la persuasión y la manipulación. Muchos predicadores usan el elemento de la manipulación para hacer que la gente actúe. Podemos predicar desde el púlpito, hacer que la gente tenga miedo, tenga temor de Dios, y a través de esa manipulación actúe. Pero la forma correcta, la Biblia nos persuade. ¿Quién más que Dios podía manipularnos? Dios puede manipularnos tranquilamente
Él es todopoderoso. Él es poderoso, Él puede hacer todas las cosas. Pero Él no nos manipula. Él nos persuade. Él nos manda a llamar, o sea, nos manda a reflexionar. Nos manda a meditar. Cuando Él puede, con un chasquido de dedo, puede cambiarnos totalmente nuestra mente. Así que la forma correcta de hacer que la gente actúe es la persuasión a través de la palabra de Dios. El que se persuade de la verdad actúa de una forma voluntaria, sin manipulación. Así que Dios estaba acudiendo a la persuasión y les estaba llamando una y otra vez. Y esa es la manera correcta, a través de la predicación de la palabra de Dios. Tú y yo necesitamos ser cambiados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, dice Romanos 12:2. ¿Dónde comienza el cambio? En la mente. Y para que eso ocurra, necesitamos detenernos a examinar seriamente a la luz de la Biblia nuestra vida. Por otro lado, hermanos, Dios nos llama a reflexionar en la profunda insatisfacción que experimentamos cuando ponemos las cosas creadas antes que el Creador. Versículo 9. Sembráis mucho. Ahí se me fue un poquito el versículo, donde dice: sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no se sacian. Beben y no quedan satisfechos. Se visten y no se calientan. Y el que trabaja recibe su sueldo en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Ese es el versículo 6, ¿verdad? Ahí está, 6 y 7. ¿Qué es lo que vemos en el texto, hermano? Es impresionante. Sembráis mucho, recogéis poco. Coméis y no se sacian. Beben y no quedan satisfechos. Se visten y no se calientan. O sea, el abrigo no cubre esa necesidad. Y el que trabaja, dice, recibe su sueldo en saco roto. Imagínense trabajar todo un mes y cuando cobran, ese sueldo cae en saco roto y en vez de recibir tu sueldo íntegro, recibiste un 10% de eso. Ellos, hermanos, vivían en una tremenda abundancia material, pero vivían profundamente insatisfechos. Es como tomar agua salada. El agua salada no puede saciar la sed. Cuando uno toma agua salada, quiere tomar más y más y más y más y nunca se sacia. Hay una letra de una canción que siempre me acuerdo que dice: el mundo es un desierto que el agua para el alma no puede producir. Vivían en abundancia material, pero profundamente insatisfechos con sus propias vidas. Leí sobre unos niños pobres que iban a recibir por primera vez unos autitos a control remoto. Estaban muy emocionados, que no podían esperar para al fin comenzar a jugar con su autito a control remoto. Pero oh sorpresa, cuando abren la caja había un aviso que decía: las baterías no están incluidas. Las baterías no están incluidas. Y se llevaron una tremenda decepción. Hermanos, así son las cosas de este mundo. Las cosas de este mundo vienen sin batería. No funcionan sin Dios.
No podemos disfrutar de nada al menos que Dios nos dé la capacidad para disfrutarlo. Versículo 2 de Eclesiastés 6 lo dice así, ¿verdad? Sin Dios nunca es suficiente nada. Siempre quieres un poco más y otro poco más y otro poco más, pero nunca nos llenamos. Si relegamos a Dios en un segundo plano, no importa lo que logremos en la vida, no importa, o las posesiones que tengamos, siempre seremos un miserable. Se puede ser muy rico, hermanos, en cosas materiales y vivir miserablemente. Y se puede ser muy pobre y vivir con una profunda satisfacción. ¿Cuál preferimos? Estos israelitas habían olvidado que la mayor bendición de la tierra prometida no era la leche y la miel, sino la presencia de Dios entre ellos. Pero ellos se quedaron con la leche y con la miel y se olvidaron del que producía la leche y la miel. Qué fácil, hermanos, quedarnos con las bendiciones de Dios y olvidarnos del que da la bendición. En los versículos 10 y 11 vemos el medio por el cual Dios los llama. Y esa es una parte que a nosotros no nos gusta, porque Dios normalmente elige cosas que no nos gustan para llamarnos. En el versículo 10 y 11 vemos el medio. Y Dios usa una catástrofe climática. Usa la naturaleza y podemos ver ahí claramente que el responsable de esa sequía era Dios mismo. Dios estaba llamando a través de esta sequía para hacerlos volver en sí. ¿Se acuerdan de la historia del hijo pródigo también? Que él le entró una locura de que quería ya la parte de su papá. Su papá le da, se va, gasta todo. Después de repente vuelve en sí. Después de sufrir tanto, después de comer con los cerdos o querer comer comida de cerdo. El propósito de esto no era volver la vida de los judíos miserables. ¿Cuál era el propósito de Dios? Dios quería destruir la idolatría de ellos y usaba estos métodos. La sequía. Dios es tan bueno que muchas veces, hermanos, Dios nos va a quitar un bien menor para darnos un bien mayor. ¿Qué puede ser en nuestra vida un bien menor que Dios puede tocar? Esa es una pregunta que quiero que se haga. ¿Qué puede ser en nuestra vida un bien menor que Dios podría decir, te saco esto para darte algo mayor? Y ese algo mayor siempre va a ser Él, porque en Él tenemos todo. En el caso de Job, ustedes saben, ustedes conocen bien la historia, creo que es una de las historias que más se conoce. En el caso de Job, ese bien mayor incluyó a todos sus hijos, incluyó su propia salud, incluyó sus cosas materiales. Y cuando vamos terminando la lectura de Job, Job dice, de oído te había oído, ahora mis ojos te ven. Ese era el propósito de Dios. Dios quería que Job le vea a Él y que Él sea su todo. No podemos decir que Dios nos va a tratar a todos como a Job, pero tenemos un ejemplo impresionante en Job de cómo Dios le sacó esos bienes menores, por más que, ¿cómo podemos considerar a los hijos como bienes menores? Pero nuestros hijos también pueden ser tranquilamente un ídolo en nuestra vida. Eso tenemos que saber. Cuando entendamos eso, recién ahí vamos a experimentar verdadera satisfacción.
Ahora, ¿cómo vamos a explicar o a aplicar esto para nuestra vida aquí y ahora? Obviamente, hermanos, no hay ningún secreto aquí. Obviamente, tenemos que aplicarlo en nuestra propia comunión con Dios. Todo el problema aquí con los judíos es: ustedes están perdiendo de vista mi presencia. Y vamos a trasladarnos esa pregunta a nosotros, o esa afirmación. Dios me está hablando a mí. Y les voy a citar por lo menos 4 medios por lo cual nosotros podemos tener comunión con Él. Y Él nos ha dado, primero, su palabra. Su palabra. Nos ha dado la oración. Nos ha provisto una iglesia local para congregarnos en su día. Y nos ha dado la Santa Cena para reforzar nuestra comunión con nuestros hermanos y con Él. Y justamente hoy nos toca celebrar la Santa Cena. Nunca es la idea también que hagamos todo esto de forma mecánica. Háganlo consciente, con el propósito intencional de encontrarnos con Él. Y lo mismo podemos decir de la obediencia. No debemos obedecer mecánicamente a Dios. La obediencia tiene que ser una consecuencia de mi conocimiento, de mi relación con mi Salvador. ¿Cómo respondió el pueblo? Como segundo y último punto. Aquí vamos a ver una vez más esa mezcla misteriosa entre lo divino y humano. Dios nos envía su palabra por medio de un hombre. Dios nos llama a considerar lo que escuchamos. Es decir, hay algo que nosotros debemos hacer. Hay algo que tú tienes que hacer. Nuestra responsabilidad, debemos digerir la palabra de Dios. Y eso es un ejercicio consciente, hermanos. Eso es algo que ustedes tienen que elegir, meditar. Porque verdad que no es meditada es verdad no asimilada. Hermanos, no es traer nomás tu cuerpo aquí y tirarlo ahí en la silla. Si no meditas en la semana de lo que escuchas, aquí, hoy, no te sirve, no te va a servir. ¿Ustedes creen que yo no lucho con eso? Debemos digerir la palabra, así como masticar chicle. Masticar, pensar, analizarnos. ¿Cómo puedo aplicar a mi vida? Y esa es una responsabilidad de ustedes, no el mío. El mío es traerte una prédica, una enseñanza un domingo, traerte la palabra. Estos israelitas respondieron de tal manera, hermanos, que reconocieron la voz de Dios detrás de la voz de Ageo. Y yo me pregunto, yo me estaba preguntando, si yo estoy hablando o cuando yo hablo, ¿será que la gente reconoce la voz de Dios detrás de mi voz? Dice el versículo 12, y oyeron la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como lo había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Versículo 12. En fin, era Dios hablando, pero también Ageo estaba hablando. ¿Cómo se entiende eso? Ese es el misterio de la revelación. Dios hablando a través de hombres comunes y corrientes. Ellos le estaban viendo y escuchando a Ageo hablar, pero al mismo tiempo estaban escuchando a Dios y temieron el nombre de Dios y temieron al Señor. Esa clase de temor que es muy diferente a ese terror que nosotros tenemos cuando estamos delante de un peligro o algo que nos puede dañar. No, ese temor era una reacción de asombro, una reacción reverente a la voz de Dios Todopoderoso que les estaba llamando. Dios me está hablando a mí, decían. Esa clase de temor que nos lleva a obedecerle. Entonces, Ageo, versículos 13 y 15,
enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová, dice al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová. En el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Qué esperanza tenemos, qué descanso tenemos en el Señor. El Señor puede hacer esto con nosotros hoy y ahora, aquí y ahora. El Señor puede despertar nuestro espíritu si estamos dormidos, si estamos apáticos. Él lo hizo con su pueblo de Israel en aquella época y Él puede hacer tranquilamente con nosotros hoy. Al fin, el pueblo de 16 años después de desinterés, de tener sus prioridades invertidas, volvían a poner en primer lugar el templo del Señor. ¿Recuerdas lo que eso significa en el antiguo pacto? Era la representación misma de la presencia de Dios. Miren, hermanos, nosotros tenemos que meditar, debemos reflexionar y reconsiderar si no estamos en lo mismo. Si nosotros no hacemos esa conexión, este mensaje no sirve. Tenemos que meditar. Tenemos que reflexionar, tenemos que reconsiderar si no estamos en lo mismo. Es decir, si no estamos descuidando su presencia en nosotros. ¿Qué misterio es esto? Un templo del antiguo pacto que era de piedra. Un templo de piedra, de oro, de plata. Se hizo carne en la persona de Jesús. En el antiguo pacto, en el nuevo pacto, Jesús ya es el templo viviente entre nosotros. Y Él, hermanos, a través de Él, a través de su Espíritu Santo, quiere hacernos su templo, su morada. Él quiere hacer eso con nosotros hoy, en esta mañana. En esta mañana, como dije el domingo pasado, no hay ningún secreto en el llamado de Dios. Dios te está llamando, Dios me está llamando a volver a ponerlo a Él en primer lugar si es que no lo estamos teniendo en primer lugar. Y si eres cristiano, vas a sentir una convicción de pecado. Y si Dios está hablando, tu espíritu va a ser conmovido. Y si no eres cristiano, tienes un problema mayor. El problema es mucho peor. Pero Dios te está llamando en esta mañana. Si no eres cristiano, a ser cristiano, a arrepentirte de tus pecados y volver tu corazón hacia Él. Si oyereis hoy su voz, dice Hebreos 7:3 o 3:7, no endurezcáis vuestros corazones. Mi pregunta es, si escuchaste hoy la voz de Dios, si Dios te está diciendo, ponme en primer lugar, tus prioridades están de cabeza, tienes que ordenar tu vida. Si entendiste ese mensaje, Dios te está hablando. Y no dejes morir ese llamado interno que Dios te está haciendo. ¿Entiendes de que eres un pecador a pesar de que eres cristiano y que necesitas desesperadamente de Él? ¿Entiendes que tu satisfacción solamente vas a encontrar en Cristo, en Dios? Si entiendes eso, entonces obedece, recibe a Cristo como tu Señor y Salvador y síguelo en la comunión de su iglesia. Solamente eso. Que el Señor nos ayude, que el Señor tenga misericordia de nosotros, nos despierte y que seamos un pueblo donde su presencia es respetada, su presencia es honrada, su presencia es valorada. Que el Señor nos ayude. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Dios, te damos gracias por esta mañana. Te damos gracias por tu palabra.
por el llamado que cada uno de nosotros hemos recibido en esta mañana. Un llamado a reflexionar, un llamado a reconsiderar, a meditar sobre nuestra propia vida, sobre el estado de nuestra vida espiritual, sobre nuestras prioridades. Y Señor, te rogamos en esta mañana que así como moviste el corazón de Zorobabel, de Josué y de todo el pueblo, y ellos respondieron con temor, te rogamos que todo lo que estamos en esta mañana, tú también puedas mover nuestro corazón, mover nuestro espíritu, que podamos reaccionar con tu fuerza, con tu espíritu, en obediencia a lo que hemos escuchado en esta mañana. Gracias, Padre. Ayúdanos a meditar en la semana sobre este tema. Saca las distracciones, tantas distracciones que tenemos en nuestra semana, en nuestro día a día, Señor. Ayúdanos a buscarte con un corazón sincero, voluntario, amoroso. En el nombre de Jesús oramos en esta mañana. Amén y amén.